Hola a todos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Improvisaciones sobre los Beatles. Soy Antón García Fernández y como siempre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en esta tarde soleada pero ya más fresquita porque hemos entrado de lleno en el mes de octubre. Este podcast lo podrán escuchar en mi canal de YouTube Antón GF y es un programa en el que hablo de cuestiones relacionadas con los Beatles, comparto recuerdos relacionados con los cuatro fabulosos de Liverpool sin ningún tipo de guión, simplemente con unas notas muy breves aquí enfrente de mí sobre la mesa. Y hoy, en este episodio número 4, quiero hacer un tributo, quiero hacer un homenaje, un recordatorio muy especial al único club de fans al que yo he pertenecido, al que pertenecí durante mi juventud y durante mi adolescencia. Ahora mismo soy el coeditor estadounidense de la revista del club de fans de Bing Crosby, International Club Crosby, pero el único club de fans al que yo pertenecí en mi juventud y en mi adolescencia y que fue muy importante para mí fue el Sgt. Beatles Fan Club de Zaragoza en España. Un club que fue importantísimo en mi profundización sobre la historia y la obra de los Beatles y que se creó en Zaragoza allá por principios de los años 90, supongo. Y lo crearon algunos coleccionistas y beatlemanos como pueden ser Juan Agüeras, Javier Tarazona, Ricardo Gil, nombres que yo conozco simplemente por las contribuciones que hicieron a la revista del club y personas a las que no llegué a conocer en persona realmente, aunque con Juan Agüeras sí que hablé por teléfono en alguna ocasión. Pero a los demás realmente nunca llegué a conocerlos, y a Agüeras tampoco, en persona, pero que eran realmente casi como de la familia, porque yo me leía una y otra vez los artículos que publicaban en la revista del club, los devoraba y prácticamente me los aprendía de memoria, al menos sí, mucha de la información que se contenía en ellos. Yo entré en el Sgt. Beatles Fan Club a través de Jordi Sierra y Fabra, el escritor catalán, muy amigo de mis padres, que conocía de primera mano mi interés por la música de los Beatles, prácticamente obsesivo en aquellos momentos en los que yo tendría pues 11, 12, 13 años, y entonces en una ocasión en Barcelona le comentó a mis padres que existía este nuevo club de fans de los Beatles en Zaragoza que funcionaba muy bien, y entonces mis padres se encargaron de hacerme socio de este club. Yo creo que entraría allá por el año 1993 o 1994 aproximadamente, en todo caso a principios de los años 90, y ya llevaba el club funcionando un tiempo seguramente porque yo era el socio número 649. Creo que para ser socio era necesario girar cada año a través de giro postal una cantidad de dinero, no recuerdo si eran 1.000 o 1.500 o 2.000 pesetas, bueno, algo así, y entonces mis padres lo hacían puntualmente todos los años y de esa manera podía renovar pues mi membresía, ¿no? En este club de fans de los Beatles de Zaragoza. Y una de las cosas que siempre recordaré, porque además todavía tengo todos estos números guardados en algún lugar, era la revista que con cierta periodicidad, no recuerdo exactamente cuál era la periodicidad, pero la recibía por correo en la casa de mis padres en Vigo, y era el fanzine, revista, titulado The Beatles Garden, ¿no? Como el jardín de los Beatles, jugando un poco, supongo, con el título de la canción Octopus's Garden de los Beatles, compuesta por Ringo con cierta ayuda de George. Y esto realmente era una revista de formato reducido, pero con muchas páginas, con una calidad magnífica de papel y en color, muchas de las fotos, pero más importante todavía, con una calidad y con una profundidad de contenidos impresionante. Estamos hablando de los años 90, antes de la irrupción de Internet,
cuando todavía no había muchísimos libros en español sobre los Beatles, cuando yo todavía estaba empezando a estudiar inglés y por tanto no tenía acceso a la lectura de libros sobre los Beatles escritos en la lengua de Shakespeare, y entonces pues esta revista The Beatles Garden tuvo una importancia capital en mi profundización en la música de los Fab Four y en la historia también y en las noticias que se iban produciendo acerca de ellos. Hay que recordar que en esta época es cuando se editaron esas grabaciones en directo en la BBC, por ejemplo. También durante esta época se publicaron los 3 volúmenes del Anthology. Entonces fue un momento de mucha actividad en lo que se refiere a las ediciones y reediciones de música de los Beatles, y la revista The Beatles Garden siempre incluía artículos de fondo muy interesantes acerca de estas ediciones, de estos CDs, y bueno, yo me los leía pues con una atención inmensa. Y tengo muy buenos recuerdos de estar tumbado en la cama en mi habitación con el Beatles Garden en mis manos y leyendo, muchas veces a medida que escuchaba tal o cual canción, pues leía el artículo acerca del tema, del disco o de lo que fuese, ¿no? Porque los artículos eran muy variados, tenían que ver con la historia de los Beatles, tenían que ver con la actualidad de los Beatles y tenía que ver también con sus grabaciones, curiosidades y cosas por el estilo, sus películas, por ejemplo. Y además, algunos de los miembros del Sgt. Beatles Fan Club tenían de alguna manera línea directa, o por lo menos así me lo parecía a mí, con alguno de los 3 Beatles que en aquellos momentos estaban todavía vivos, Ringo, George y Paul, porque en alguna ocasión había alguna entrevista con alguno de ellos, se veían en algunas ocasiones pues fotografías de Juan Agüeras o de Javier Tarazona con alguno de ellos, había entrevistas con gente importante en la historia de los Beatles como el ingeniero de sonido Geoff Emerick, incluso con George Martin, con Pete Best, por ejemplo, creo que también con Tony Sheridan. Bueno, había muchísimo material dentro de esta revista de Beatles Garden, que además estaba muy bien escrita, muy bien cuidada, y bueno, prácticamente sin ningún tipo de rata, ninguna falta de ortografía, estaba escrito todo con una calidad impresionante y con una atención al detalle pues que realmente creo que hay que resaltar, creo que hay que hablar de esto, porque no era un fanzine al uso, era todo lo contrario realmente de un fanzine hecho en casa. Estaba publicado con un gusto exquisito y con una calidad realmente insuperable. Y como digo, no había tanta información sobre los Beatles en español, porque no había internet todavía, no había tampoco muchos libros, y entonces The Beatles Garden era para mí una fuente de información indispensable y periódica, porque de vez en cuando me llegaba un nuevo número que yo leía nada más llegar ya de cabo a rabo, desde la primera a la última página, y bueno, mi conocimiento sobre los Beatles se amplió enormemente gracias a mi pertenencia al Sgt. Beatles Fan Club de Zaragoza. Dentro de la propia revista The Beatles Garden había una especie de separata interna que se llamaba The Beatles Globe, como el mundo o el globo terráqueo de los Beatles, ¿no? Y ahí esto lo que era, este Beatles Globe, era un folio doblado a la mitad, y ya así en blanco y negro pues incluía las últimas noticias, así en un formato breve, ¿no? Las últimas noticias que tenían que ver con los 4 de Liverpool, con pues ediciones de discos, con conferencias, con exposiciones, con todo tipo de cuestiones que estaban de actualidad y que tenían que ver con John, Paul, George y Ringo. Por supuesto, eso me lo leía también y siempre me parecía poco. Siempre pensaba que el Beatles Globe
que eran nada más que 4 páginas, claro, porque era un folio doblado a la mitad, pues yo siempre pensaba que tendría que tener el doble, por lo menos 8, 9 o 10 páginas. Otra cosa que incluía el Beatles Garden era una tienda por correo. De nuevo, estamos hablando de algo que ocurrió antes de la irrupción de Internet. Y entonces esta tienda por correo funcionaba contra reembolso a través del Servicio Español de Correos, y ahí se podían conseguir, como digo, contra reembolso, todo tipo de objetos, memorabilia, como se suele decir, acerca de los Beatles. Pues, por ejemplo, pins o chapas o pegatinas, fotografías, libros, incluso algún disco. Bueno, hay muchas otras cosas que ahora ya no recuerdo con el paso del tiempo, pero sí recuerdo, por ejemplo, que, bueno, mi padre y yo solíamos hacer, siempre que llegaba un nuevo Beatles Garden, un pedido de algún tipo de material relacionado con los Beatles. Recuerdo, por ejemplo, un muy bonito pin del bombo de la batería de Ringo que ponía The Beatles, ¿no?, con el logotipo de la banda, unas chapas de diferentes colores con las efigies de los Beatles sacadas de las fotografías de la portada de A Hard Day's Night, y también un muy bonito, y que todavía lo tengo por ahí, por supuesto, como todo esto de lo que estoy hablando, todavía conservo la mayor parte de esto, pues un pin del submarino amarillo que yo llevaba pues en mi abrigo o en algún jersey en muchas ocasiones a la escuela, y muy orgulloso de tener estos pins y de demostrar mi cariño, mi pasión y mi amor por la música y la imagen de los Beatles. Era un club el Sgt. Beatles Fan Club, tal y como yo lo recuerdo, con muchísima actividad, muy bien organizado. Y llegó el club a editar incluso algún disco. Recuerdo específicamente un disco que el Sgt. Beatles Fan Club publicó, un CD que se titulaba Campos de Fresas, con versiones de canciones de los Beatles a cargo de grupos españoles del momento, que supongo que se grabaron específicamente para ese proyecto. No sé si a lo mejor alguna de las grabaciones era anterior, pero muchas de las grabaciones sí que fueron hechas, por lo que puedo recordar, específicamente para este disco del club que se llamaba Campos de Fresas y que se podía pedir también contra reembolso al club, y yo lo pedí y yo lo tenía y lo escuchaba de vez en cuando. No recuerdo ahora, ha pasado tanto tiempo, porque estoy hablando prácticamente del año, pues no sé, 95, 96, pues no sé, hace unos 23, 24 años aproximadamente. Y no recuerdo exactamente qué grupos aparecían, pero eran grupos españoles del momento, supongo que algunos de Zaragoza y otros de otras partes de España. Si están escuchando ustedes esto que estoy diciendo ahora y recuerdan alguno de los grupos que aparecían en este Campos de Fresas, si ustedes tienen este CD, pues en los comentarios debajo del vídeo pueden dejar algunos ejemplos de las bandas que aparecían en este disco, porque no lo tengo aquí en Jackson, creo que está todavía en casa de mis padres en Vigo, y hace muchísimo tiempo, por lo menos 20 años, que no escucho este disco Campos de Fresas, por supuesto, sacado el título del Strawberry Fields Forever. Hace mucho que no lo escucho, este disco publicado por el Sgt. Beatles Fan Club zaragozano. Algunos de los miembros y fundadores y impulsores del club, como Juan Agüeras también, o Ricardo Gil, llegaron a publicar también algún libro acerca de los Beatles. No sé si realmente a través del club o si a través de alguna editorial, pero desde luego recuerdo que había un libro que yo no creo que tenga, no creo que llegase a comprarlo nunca, pero había un libro sobre los autógrafos de los Beatles, que creo que Juan Agüeras, que es un coleccionista beatlesmano de pro, pues había escrito, no sé si con ayuda de Ricardo Gil o de algún otro
de los miembros del Sgt. Beatles Fan Club. Entonces, mucha actividad dentro de este club de fans zaragozano de los Beatles, que yo absorbía todo lo que podía cada vez que me llegaba un nuevo número del Beatles Garden. Y ya digo que tengo todavía esos Beatles Gardens, estos números de The Beatles Garden, porque la verdad es que son revistas que vale la pena atesorar y guardar, porque el caudal de información sobre los Beatles que contienen en español es verdaderamente impresionante y de una enorme calidad. Llegaban las Navidades, por ejemplo, y se podía conseguir, creo que también contra reembolso, menos mal que existía el contrarreembolso, ¿no? A través del servicio de correos. No sé cómo funciona eso ya ahora en España, pero en aquellos momentos era muy importante y era una práctica muy habitual pedir cosas contra reembolso. Se podía conseguir también, y no recuerdo cuánto dinero costaba, algún décimo de lotería de Navidad, que tenía que ver con los Beatles. Era una especie de lotería de Navidad Beatle, porque el décimo tenía alguna fotografía de los Beatles o algún dibujo que tenía que ver con los cuatro fabulosos, además del número, por supuesto, de lotería que uno jugaba. Para quienes no sean españoles y no sepan lo que es la lotería de Navidad, pues es un sorteo especial de lotería que se hace todas las Navidades en España, y se pueden conseguir diferentes décimos pues de diferentes personas o de diferentes asociaciones que venden los décimos también como una manera de sacar dinero, fondos para una causa o para una asociación. Esto lo hacía el Sgt. Beatles Fan Club, y entonces uno podía pedir los décimos de lotería de Navidad, que eran artísticamente muy interesantes, y para quienes amábamos a los Beatles y la figura del grupo de Liverpool, pues tener esos décimos también era algo muy especial, más allá de jugar a la lotería y que te tocase o no, que a mí, por supuesto, nunca me tocó. Después, algo que hacía el Sgt. Beatles Fan Club y que era muy especial realmente para sus socios, a mí realmente me hacía muchísima ilusión esto, era que alrededor de mi cumpleaños me llegaba al buzón de correos una postal de felicitación de cumpleaños de los Beatles enviada por el club, y estas eran postales exclusivas para el club, que decían Sgt. Beatles Fan Club, y felicitaban el cumpleaños con alguna fotografía de los Beatles, algunas más conocidas que otras, pero de todas maneras era algo muy especial tener estas postales, que por supuesto todavía conservo algunas de ellas. A veces llegaban antes o un poco después del cumpleaños, pero en alguna ocasión sí que me llegó el mismo día del cumpleaños, y bueno, era uno de los regalos que más ilusión me hacían, porque tener una postal de felicitación de cumpleaños de los Beatles, obviamente no firmada por los Beatles ni nada de eso, pero sí era una cuestión muy especial tener esa postal de felicitación enviada por el club específicamente para ti, y las guardo también porque algunas de las fotos además pues eran fotos que yo no conocía, que no había visto nunca, y de nuevo no había tanta posibilidad de acceder a fotografías de los Beatles, no existía internet y no había ahí miles de millones de fotografías de los Beatles que se podían y se pueden ver de manera gratuita. Entonces esto pues a mí me encantaba cada año hacerse un año mayor, cumplir un año más y recibir una nueva postal de felicitación Beatle por el cumpleaños del Sgt. Beatles Fan Club. Cuando finalmente me mudé a los Estados Unidos para hacer mi doctorado aquí en los Estados Unidos, y ya después me quedé, eché raíces aquí en este país, pues durante un tiempo todavía mantuve mi pertenencia al Sgt. Beatles Fan Club, porque mis padres se encargaban de renovar la cuota anualmente, y entonces me llegaban
pues a los diferentes lugares en los que viví, todavía algunos números del Beatles Garden, pero ya estando aquí al otro lado del océano eran las cosas un poco más difíciles. Esto de mantenerse en contacto con el club pues ya no era tan sencillo, aunque sé que había miembros del Sgt. Beatles Fan Club que vivían pues no solamente en España, sino en otras partes de Europa y también de Hispanoamérica. Pero poco a poco fui perdiendo contacto con el club y en algún momento, y la verdad es que me sabe mal y me gustaría que no hubiese sido así, pero perdí contacto con el club y dejé de ser miembro del club en algún momento, pues no sé, de finales de la primera década del nuevo siglo. Me da pena, la verdad, me arrepiento de ello, pero bueno, así fueron las cosas y no tuve la oportunidad de continuar en contacto con el club, que siguió adelante a pesar de, bueno, la competencia de Internet. Las cosas cambiaron mucho con la llegada de Internet para clubs de este estilo, porque claro, había páginas web a las que se podía acceder gratuitamente, y todavía las hay, por supuesto, tanto en inglés, sobre todo en inglés, como en español, y entonces, pues claro, ese vacío que existía en los años 90 y principios de los 2000, y que lo venía a llenar de una manera tan maravillosa el Beatles Garden y el Beatles Globe y el Sgt. Beatles Fan Club, pues ya empezó a tener menos sentido, aunque por supuesto para los nostálgicos de cómo eran las cosas, bien hechas además, antes de la llegada de Internet, pues el Sgt. Beatles Fan Club siempre pues tiene un lugar muy especial en nuestros corazones. Por lo que sé, el club continuó funcionando, no sé si con muchos o pocos socios, creo que hasta el año 2017, es decir, hasta hace solamente 2 años, que por lo que pude comprobar en internet cuando traté de volver a ponerme en contacto, ya ha pasado el tiempo con el club, a ver si podía volver a hacerme socio, pues ya me di cuenta de que el club se había disuelto allá por el año 2017, pero he decidido hacer este cuarto episodio de las improvisaciones sobre los Beatles acerca del Sgt. Beatles Fan Club porque es muy difícil para mí explicar con palabras lo importante que esta asociación fue para mí durante mi adolescencia, incluso después de ella. Era una manera de sentirse en contacto con otras personas que tenían los mismos intereses que uno, con beatlemanos de toda España que a través del Beatles Garden pues de alguna manera estaban en contacto. Yo llegué a escribir algunos artículos para la revista que no llegaron a publicarse, pero que sí tuvieron alguna mención. Escribía cartas al director, ¿no? Por ejemplo, cuando Robert Freeman, el fotógrafo que se encargó de las portadas de varios discos de los Beatles, como por ejemplo el Beatles for Sale o With the Beatles, apareció en la ciudad de Vigo para asistir a la inauguración de una exposición en la Casa das Artes de Vigo acerca de su obra fotográfica, pues yo escribí una pequeña carta al Beatles Garden, incluyendo además recortes o fotocopias de artículos del Faro de Vigo acerca de esa exposición, y bueno, pues el Beatles Garden creo recordar que publicó pues alguna mención al hecho de que en Vigo se había abierto esa exposición acerca de la obra fotográfica del gran Robert Freeman. También di mi opinión acerca del primer anthology, el primer volumen de la antología de los Beatles, aunque no creo que no se llegó a publicar en el Beatles Garden, pero lo que quiero decir es que sí que existía una comunidad más allá de esas comunidades de las que ahora tanto se habla en Internet, y que a veces pues son positivas, pero a veces también son bastante negativas, ¿no? Porque ahora con Internet pues mucha gente se cree con el derecho de, como se suele decir ahora, trolear y
y bueno, pues atacar a las personas que no piensan como uno, pero nada de eso existía en el Sgt. Beatles Fan Club. Allí todos los socios íbamos en una dirección, todos estábamos interesados en la música de los Beatles y todos admirábamos a John, Paul, George y Ringo, en algunos casos desmedidamente, pero así era, y el Sgt. Beatles Fan Club tuvo muchísima importancia en mi desarrollo como Beatlesmano, en mi desarrollo como fan de los Beatles. No voy a decir especialista necesariamente, pero sí es cierto que profundicé mucho más en los Beatles gracias a esos magníficos artículos de gente como Juan Agüeras, Ricardo Gil, Javier Tarazona y muchos otros cuyos nombres ahora no recuerdo, pero que contribuyeron a que saliese de la imprenta periódicamente esa magnífica revista fanzine que era The Beatles Garden. No existe ya el Sgt. Beatles Fan Club, pero para mí siempre existirá en el recuerdo y, por supuesto, siempre atesoraré los números del Beatles Garden que tuve la suerte de recibir en aquellos años 90 en los que fui descubriendo poco a poco y en muchos casos gracias a estos Beatlesmanos zaragozanos la música de los cuatro fabulosos de la ciudad de Liverpool. Llegamos así al final de estas improvisaciones sobre los Beatles, cuarto episodio de este podcast. Quiero dar las gracias, si es que alguien lo está escuchando, a todos los que y todas las que en algún momento tuvieron algo que ver con este magnífico Sgt. Beatles Fan Club de Zaragoza. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este podcast, grabado sin ningún tipo de cortes y sin ningún tipo de guión en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. El año es 2019. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.